Muy buenas tardes. Continuamos con la inducción a otro curso que sería el de Ética, Legislación y Deontología Profesional. Nuestra ponente va a ser la compañera Ana Consuelo Ladera de la base 20. Bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Ana Ladera y el ciclo pasado, en el año 2022-2, fui delegada en conjunto con otra compañera del presente curso Ética, Legislación y Deontología Profesional. Este curso, como les dije, lo di el año pasado, en el año 2022-2, es decir, en el segundo semestre, el que ustedes van a llevar. Cuenta de 3 créditos y estuvo coordinado por el doctor Walter Edgar Gómez y un total de 4 horas, que eran 2 de teoría y 2 de laboratorio. Aquí se trabajó en conjunto con 2 delegadas, era una delegada para el grupo A y otra delegada para el grupo B. Los días, la teoría era en diferentes días, eran diferentes días y los laboratorios también, según la disponibilidad de su docente, ¿no? Respecto al profesor, lo que se podría decir es que es una persona que con las delegadas se comunica muy bien, él las llama, él coordina y no hay problema con eso. Es muy entendible. Yo creo que si hay una buena comunicación entre las delegadas y el profesor, se dan muchos alcances, se da mucha ayuda a los estudiantes, porque el profesor, dentro de la situación de delegadas, habían alumnas que no cumplían, no se hacían el laboratorio, no hacían tarea. El profesor decía que por un curso de 3 créditos no quería que la mayoría se quede, ¿no? Porque en sí no es un curso difícil, sino es un curso en el que tienes que leer, porque nos dan muchas lecturas, demasiadas lecturas. Entonces, como es ética, sí son a veces temas controversiales, son textos largos, en donde al profesor lo que más le gusta es que tú le des tu opinión, tu postura. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre el aborto también, sobre el trato médico, el humanista, el intrusismo, muchos temas así. Entonces, por ello el doctor le gusta mucho que participen. Mientras participas, con él no va a haber problemas. Y él, si problema, percance que no puedes entrar a clase o no sé, X cosas, si lo comunicas a tu delegada, el profesor lo entiende. Pero si no lo comunicas, a veces él dice, pues le restamos puntos o le aumentamos puntos. Y eso lo dice en plena clase, ¿no? Entonces, eso es lo más importante respecto al profesor. La sumilla, esta es una asignatura teórica práctica de carácter obligatorio del área de formación de la especialidad. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante razonamiento ético que le permita reconocer los dilemas éticos en una variedad de circunstancias que enfrenta la enfermera en el cuidado de la persona y tomar decisiones sobre la base de valores, principios morales y normatividad vigente. Comprende legislación en salud y enfermería, los problemas éticos legales del ejercicio profesional, el código ético, deontológico de enfermería, la ética y deontología profesional, bioética, dilemas éticos en el cuidado de la vida del ser humano, los problemas éticos legales, la ética y ecología y la ética en investigación. Como les dije, acá se van a tomar temas muy controversiales en donde el lado del deshumanismo, en donde se veían problemas en los que las enfermeras estaban envueltas y cómo eran sus sentencias, estábamos de acuerdo o no. También es importante porque toma todo lo que tiene que ver con los códigos éticos. Tal vez algunos de ustedes van a hacer, tal vez el siguiente año en el que yo me encuentro, su proyecto de investigación y si tratan un tema sobre el rol de la enfermería, pues eso es importante porque yo no lo sabía. Pero ahora que estoy ya en el curso de indagación, veo que lo que es el código deontológico de enfermería y el código ético, las normas, son importantes, porque si tú vas a trabajar algo, por ejemplo, no sé, el rol de la enfermería frente al cuidado de X cosa, pues dentro de tus bases teóricas, que ya te explicarán en indagación, vas a hablar sobre ese código ético, ese código deontológico, las normas de enfermería, el rol de la enfermería. Entonces, esos puntos los tocas dentro de este curso. Entonces, es importante por eso que puedas leer las normas en este tiempo que te dan para que luego, y puedas guardarlas para que luego te puedan servir para más adelante, ¿no? Hablamos de la ética en investigación y dentro de lo que es investigación e indagación también tocas los aspectos éticos. Entonces, si tú entiendes bien cuáles son los aspectos éticos, entonces cuando hagas tu proyecto, pues lo vas a saber
interpretar, porque ahí no copias tal cual la ética, sino lo interpretas según lo que tú estés trabajando. Entonces, eso es importante y que yo creo que es un buen dato que les estoy dando para que ciertos puntos, si bien no todo, porque es demasiada lectura, pues ciertos puntos de verdad los tomen en cuenta, los puedan guardar, los puedan practicar en su laboratorio, para que una vez que ustedes lo aprendan bien, pues cuando hagan su proyecto de indagación van a tener ya su material, sus cositas guardadas que les va a servir. Lo que es la metodología se divide en dos, ¿no? En lo que es teoría y laboratorio. El profesor subía el material con anticipación y también nos mandaba las delegadas por WhatsApp por si algún alumno, algún chico no le cargaba el aula. Y todo lo mandábamos también por WhatsApp. El profesor pedía participación activa. Como le decía, son temas que se comentan, debatibles, controversiales. Entonces el profesor lo que quiere es que todas las personas hablen. Entonces, cuando hay teoría, no todos los días va a haber PPT de teoría. O sea, si son 4 clases al mes, no van a ser 4 PPTs de teoría, no. Tienen que leer sí o sí las lecturas y las actividades previas, porque si en un mes son 4 días, 4 veces que van a tener la clase, pues una o máximo 2 veces solamente el profesor presenta PPT, o a veces una nomás al mes. Y las otras 3 empieza a hablar sobre el tema que ha tratado. Por ejemplo, un tema ética, ya. Te dan una primera clase de qué es etos, qué es ética, cuáles son sus fundamentos, sus palabras griegas, todo eso, ya. Esta es la primera clase. Pero la segunda clase ya no te va a hablar sobre otra cosa, ya. La segunda clase ya te empieza a hablar sobre todas las lecturas que te han mandado. Entonces, es por eso importante, porque el profesor dice, dentro de las actividades está que leas cada uno individualmente y por grupos, o sea, grupos de laboratorio, trabajen los materiales, todas las lecturas que se han trabajado. Si son, en mi caso eran 11 grupos, pues yo coordinaba para que los chicos estén preparados con el grupo 1 y 2 antes de iniciar la clase, porque el profesor te dice, delegada, ¿qué grupo podemos exponer? ¿Tú ya coordinaste o elijo al azar? Entonces, uno como para ayudar a sus compañeros también le dice, no, profesor, ya he coordinado, el día de hoy le toca el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, ya de esa forma la delegada también ayuda a los chicos, porque si te dicen del azar preparar un material, pues te agarra fría, ¿no? Entonces, coordinas y pones ahí, pues yo hacía mi distribución ya para todas las semanas, ¿no? Y luego volví a hacer. Si sonamos 11 grupos, pues salían 2 a la semana. Decía 1 y 2 hace el lunes 1, 1 y 2 hace el 3 y el 4, hace el lunes 8 y así lo repartía. Entonces el profesor decía, ya hemos hablado de la teoría, ahora a ver, presente. Y luego que las personas presentaban, pues luego el profesor preguntaba, ¿no? Y este punto, o él empieza a hablar de algo y pregunta. Pero mayormente el profesor pregunta a las personas que han apagado su cámara. Acá también otro punto importante es de que, por ejemplo, al grupo B, que era el que yo tenía, chocaba el horario porque estábamos regresando de rotación. Creo que estábamos en el instituto, creo que era niño, no me acuerdo, pero teníamos una rotación. Entonces, la clase era a las 2 y llegábamos a nuestras casas, pues 2 en punto, entonces no nos daba tiempo de almorzar. El profesor nos daba media hora para apagar la cámara y luego prendíamos. Pero es importante que tengas la cámara prendida y sepas que si es con ese profesor, el profesor trabaja 100% cámara prendida durante la teoría y si te toca con él también en el laboratorio. Entonces, si tú apagas tu cámara, pues el profesor está revisando a todos, o sea, ninguno se le va. El que apaga su cámara, él te dice, ya, tú, a ver, y ya, si en caso todos están prendidos, ahí el profesor ya elige al azar, pero si de los 50, 3 han apagado, él mira que todos han apagado y te llama. Entonces, importante, ¿no? Si no quieres que te llamen, no apagas tu cámara, pero sí o sí trata de leer las lecturas, ¿no? Y ya el PPT lo prepara el grupo que va a exponer, siempre en cuando su delegada coordine bien eso, ¿no? Si no, pues les puede tomar de sorpresa y les va a decir a cualquier grupo que presente. Y si no presentan, pues él le dice, delegada, me apunta sus nombres y me baja puntos. Como también si participas voluntariamente te dice, delegada, apúntale y aumentale. Y él ya al final, cuando acaba la clase, le dice, profesor, esta ha sido la asistencia, porque la delegada controla la asistencia,
Estos son marcados, se lo pasas en un Excel y le dices, y estos son los alumnos a los que se les tiene que tomar en consideración algunos puntos, porque tienen más un punto, ¿no? Y le dices, y al final de cada clase era así. Y respecto al laboratorio, pues también tenemos una guía donde nos dan preguntas normalmente, varias preguntas de varios textos, de varios videos, en donde según el profesor ¿no? Algunos profesores pedían hasta el mismo día, otros un día antes, u otros, como por ejemplo el grupo del profesor, pedía que lo presentes cuando tocaba el laboratorio y cuando terminaba el laboratorio recién se lo mandaba. Entonces te daba tiempo, ¿no? Para que lo puedas hacer. Y los laboratorios, como les dije, tienen lecturas y videos. Y ahí algunos son para que respondas lo de la lectura, lo del video, o des un comentario crítico, o analices una situación, o pongas un ejemplo, o de algunos términos tú des sus definiciones. Y dentro de los laboratorios, algunos ahí indica que son individuales, pero algunos también pueden ser grupales. Es según lo establezca la guía. Y algunos profesores también lo trabajan grupales, pero algunos profesores dicen, ¿qué dice la guía, no? Es cuestión de que hablen con su docente de laboratorio y vean la guía, porque no es que es tan denso las preguntas, son preguntas, son 10 preguntas así, y a veces es en grupo y a veces es individual. Cuando es bastante, el profesor lo pone grupal. Luego, según las calificaciones, como bueno, nosotros llevamos virtual, no sé si ustedes también, pues esto fue en Google Form, y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta porque esto está en el sílabo. Tenemos que hay una evaluación de entrada en donde el profesor lo toma y proyecta. Entonces te toma el capítulo, se divide, si mal no me equivoco, en 2 o en 3, porque es ética, legislación y deontología. Entonces el profesor lo divide en capítulos. Entonces él toma y ve de esos capítulos cuál es el que la mayoría tiene como que ha salido con menor puntaje, ¿no? Si ha fallado más en la pregunta 5 y 6, él dice, ya las 5 y 6 es de este capítulo. Entonces, si han fallado más en esto, pues me voy a tomar más tiempo para explicarles este tema, porque el otro tema como que he visto que saben más. Entonces, les voy a explicar de igual forma, pero en el otro me voy a enfocar más para que esos conocimientos queden más. Y en la evaluación de teoría tenemos 2 exámenes parciales, cada uno 20%, y del laboratorio 60. Y dentro del laboratorio están los laboratorios virtuales, el producto individual y también el producto grupal. Pero dentro del producto individual, no me acuerdo si era ese, que es un ensayo, en donde cada docente al final del curso te pide un ensayo. El profesor obviamente te va a avisar y también las delegadas, pero es algo importante que ustedes deben de saber para que lo hagan con tiempo, porque es al finalizar todavía. Y lo revisan los profesores de laboratorio, y eso sí, la fecha según el profesor dice, ya esta semana vamos a empezar a presentar, pero a veces los docentes del laboratorio lo piden antes o lo piden después de finalizar, es diferente. Lo que sí es que en la semana 14 se entrega, 14 o 13. A veces los docentes piden antes o a veces lo piden después, pero es importante que también sepan esto, porque cuando me dieron la inducción no me dijeron que se presenta un ensayo, entonces ya tú con tiempo lo vas haciendo, ¿no? Era un ensayo de 5 o 6 hojas, si no me equivoco, aparte la carátula y aparte las referencias. Y los exámenes son de esta forma, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuál no es una fase del método Dover? Y acá tienes las opciones y solamente marcas una, según los criterios de priorización para el ingreso de la UCI, cuáles son los pacientes que tienen prioridad de ingreso. Entonces, esto de acá, el examen, como el profesor no da mucha teoría, como les dije que de las 4 semanas en una nomás da teoría, tienen que leer por eso las lecturas, porque de esas lecturas que el profesor les manda, de ahí salen las preguntas. Por eso el profesor dice que lean y preguntan en la clase, porque de esas lecturas va a venir. De la PPT vendrá una que otra cosa, porque no es densa tampoco, la PPT es corta y no son cosas muy difíciles, no te vienen cosas básicas, aspectos básicos que te explican. Pero ¿de dónde te viene todo? De las lecturas. Estas preguntas, por ejemplo, les puse porque vinieron de 2 lecturas diferentes y de 2 semanas diferentes de lectura. Entonces, eso es importante. Luego, bueno, para finalizar las recomendaciones, ¿no?
Lo importante es que se organicen ustedes y vean con anticipación las PPTs y las guías de teoría y también las de laboratorio, porque a veces en laboratorio se trabaja lo de teoría y lo afianzas más, como que lo entiendes más y el profesor con el debate y así. Pregunta y participar en clase para que el profesor te conozca, te considere un poco más, mantener la cámara encendida, como les dije. Siempre acá es muy importante el rol de la delegada. Si la delegada se comunica con ustedes y ustedes con ella, se va a ver comunicar con el profesor, porque el profesor es oídos abiertos, escucha todo lo que los chicos le puedan decir. Entonces no se niega, no se molesta, pero sí se incomoda cuando no le dicen. Entonces él dice, las delegadas vamos a hacer un papel importante acá porque el profesor hace su clase, hace su introducción y dice, ya bueno, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, ya delegada inicia. Y la delegada hace el rol de moderadora en todas las clases de teoría. Y ella dice, ya chicos, por favor, preséntate al grupo, luego chicos que han hablado, qué opinan, qué piensan, y el profesor te escucha. Cuando ya la delegada no sabe cómo manejarlo, el profesor interviene. Pero la delegada aquí es a quien el profesor le dice que esté presente. Es como que la delegada lidera todas las clases, la mayoría, en conjunto con los chicos que exponen las teorías. Y cuando hacen sus teorías, el profesor pide algo muy importante, que si bien pues no copias lo más importante de cada documento, de cada texto, al profesor le gustan mucho los ejemplos, que coloques, si estás hablando del código de ética, ya le hablas de todas las leyes, los artículos, pero si tú le colocas un video donde hay una enfermera que ha vulnerado sus derechos, X cosas, pues el profesor se pone contento y te dice, ya, tú dices, profesor, el video dura 2 minutos, ya, reprodúcela, no hay problema. Entonces, para que los chicos lo puedan entender mejor y a veces el profesor del mismo video nomás crea debate. Entonces, eso es algo que le gusta. Y allá, el curso no es memorizar. Eso es algo importante porque si bien hay algunas cosas que te preguntan de las lecturas, son cosas claves, son cosas que tú te vas a dar cuenta que cuando leas es algo que dices, sí, esto es realmente importante, no es chamullo. Y él, por ejemplo, el primer examen fue más teórico porque el segundo fue más práctico. El profesor te puso como 10 situaciones diferentes de aborto, de negligencia, de impericia, así, en donde él te decía que tú señales qué es, si es negligencia o es impericia. Entonces, él te va a dar diferentes situaciones y tú vas a relacionar cuál es la situación. Entonces, eso te va a ayudar en tu laboratorio, porque en tu laboratorio el profesor te pregunta, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es eso? Entonces, tú le respondes, ¿no? Porque has leído, porque has hecho tu laboratorio, y en el examen te viene similar. Eso fue en el segundo examen, si mal no recuerdo. Era puros ejemplos nomás. En el primero fue un poco más teórico, pero en el segundo full ejemplos fue. Realizar las tareas a tiempo y revisar el sílabo para que puedas tener tiempo de hacer tu ensayo final, porque en el sílabo te indica, y en nuestro caso el tema fue libre, era el tema que tú querías, que tú escogías. Y el profesor también nos dijo que si queríamos consultarle sobre si nuestro tema estaba bien o cuál podría ser la parte de la introducción, así, el profesor decía que le podían enviar con tiempo, ¿no? Y el normal lo revisaba, te daba ideas y todo eso. Y por último, el consejo, ¿no? Organiza y planifica tus actividades. Les digo, es leer, tú misma tienes que hacer la clase, como que tú mismo proyectas, tú mismo como grupo haces casi todo, pues te desmotiva, como que te entras en un círculo de que siempre lo haces y a veces pierdes pues las ganas porque ya te aburres, pero lo importante es que te enfoques en los puntos más importantes para que te sirvan, como les dije, para su proyecto en algunos puntos, ¿no? Como las normas, la ética en investigación. Y eso, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Al parecer no tenemos ninguna duda. En ese caso, muchas gracias, Ana, por la inducción al curso. Y muchas gracias también a los compañeros por haber asistido. Con este curso se cierran ya las inducciones de los cursos para la base 21 del semestre 2023-2. Gracias. Gracias, chicos, cuídense. Listo.